Bienvenidos al podcast Entre Hormonas. Hormonas explicadas para la vida real. Yo soy la doctora Valeria Taylor. Y yo soy la doctora Marilú Sánchez Aldana. La información que compartimos en este podcast es únicamente con fines educativos. No sustituye una consulta médica ni una valoración personalizada. Cada persona es diferente, por lo que siempre recomendamos acudir con tu médico. Hola a todos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que ha tomado gran interés en los últimos años, la perimenopausia. Sí, en efecto, Marilú, es uno de los temas de más consulta en los últimos meses y a mí la verdad ya se me hace agua a la boca para hablar de este tema porque hay tanta controversia que hay puntos que queremos aclarar. Exacto, Valeria. Y platícanos, ¿qué es realmente la perimenopausia? La perimenopausia es el tiempo previo a la menopausia, por eso el nombre de peri, que significa alrededor de la menopausia. Exacto. ¿Y entonces a qué edad suele empezar? Mira, es complicado, pero podemos definir que de los 40 a los 50 años es usualmente cuando llega la perimenopausia. Típicamente es 10 años antes de la menopausia, por lo que una mujer que desarrolla menopausia antes de lo esperado, es decir, a los 45, pues sí pudiera tener síntomas de perimenopausia antes, desde Súper los joven. 35, sí. Súper joven. Aunque en realidad sí creo que para el podcast es bueno aclarar más o menos los tiempos y decir que de 40 a 50 es lo clásico que esperamos a una mujer que inicie con estos síntomas de perimenopausia. Exacto. Y entonces, la menopausia, ¿cuándo llega? Estos, para fines del podcast, te digo, para dejarlo muy claro, podemos decir que de los 50 a los 60 estamos esperando que llegue una menopausia. Aunque también la población mexicana sí llega antes la menopausia, a veces desde los 45 años. Pero creo que es muy importante para definir, dejarlo así, ¿no? De 50 a 60 años menopausia, Exacto. 40 a 50 perimenopausia. Sí. Y yo te diría que la menopausia es ya definida como un año sin reglar, ¿no? Y en mujeres sin útero, o sea, pues ahí ya no están reglando, se puede hacer el diagnóstico por exámenes de laboratorio, por FSH por arriba de 30 con estradiol suprimido. Pero sí, como bien aclaraste, es diferente la perimenopausia, que es la que llega antes de la menopausia, ¿verdad? Menopausia es cuando ya no hay estrógenos. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo al tema de este capítulo que es la perimenopausia, ¿cuáles serían los síntomas con los que llegan tus pacientes en la perimenopausia? Pues fíjate que muchas personas tienen ansiedad, problemas de sueño, palpitaciones, cambios en la concentración, migrañas como nuevas que no se habían presentado, cambios en la regla, la habilidad emocional. ¿A ti qué te platican tus pacientes, Valeria? ¿Con qué llegan a la consulta? Algo clásico es la nubla mental. Esto es que Claro. hay gente que pues vive de hablar. Las mujeres tenemos estas habilidades, especialmente las mujeres. Hombres también, pero las mujeres especialmente en el tema de hablar. Y de repente se les olvidan palabras y dicen, es que tengo como una nubla mental. Decía una paciente que ahora entendía por qué su mamá decía, la de esta, pásame la de esta. Decía, mi mamá estaba en la perimenopausia. Entonces, creo que eso es algo muy clásico. Y también a veces dicen que ha cambiado su olor. Dicen, antes mi pijama me la cambiaba cada 3 días y ahorita me la estoy cambiando todos los días porque no tolero mi olor. O sea, ¿qué me pasó? Y bueno, también la disminución del líbido, que yo creo que hasta podemos hacer un episodio solamente de disminución de líbidos y definir, ¿verdad? Que primero qué es líbido, si quieres comentar qué es líbido. Claro, la libido es la disminución de las ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, un síntoma súper clásico de la peri y menopausia. Exactamente. Y bueno, clásico también que lleguen por aumento de peso o que de repente les empezó a salir acné o se les empezó a caer el pelo. Y está la habilidad emocional que a veces me dicen, me he vuelto muy agresiva de pronto y luego me dan ganas de llorar. Esto es típico de la perimenopausia. Y algo que muchas mujeres notan en la perimenopausia es que empiezan, como ya bien dijiste, a subir de peso o que les cuesta mucho más trabajo bajar de peso, aunque estén comiendo parecido a como siempre han comido y que incluso hagan ejercicio. Sí, y esta es una de las razones importantes en el que esta etapa puede aumentar la resistencia a la insulina y por eso es que aunque hagas lo mismo, empiezas a subir de peso. Exacto. La resistencia a la insulina, para explicarlo de manera más fácil, o bueno, más bien la insulina es una hormona que ayuda a que el azúcar de los alimentos entre a las células para producir energía.
Pero cuando hay resistencia a la insulina, las células empiezan a responder menos a esa señal. Y entonces el cuerpo tiene que producir más insulina para lograr el mismo efecto. Y durante la perimenopausia pasan varias cosas que hacen que haya resistencia a la insulina y favorecen esto. Una de las más importantes es que empiezan a bajar los niveles de estrógenos. Es que el estrógeno tiene muchos efectos protectores en el metabolismo. Por ejemplo, ayuda a que el cuerpo use mejor la glucosa y también ayude a mantener la sensibilidad a la insulina. Claro, porque cuando esos estrógenos empiezan a fluctuar o que disminuyen, el cuerpo se vuelve como menos eficiente usando la glucosa. Y ahí es donde puede aparecer la resistencia a la insulina. Y además en esta etapa, como ya comentábamos, pueden aparecer otras cosas, Marilu, como que dormimos peor, aumenta nuestro estrés, empezamos a perder masa muscular, que es lo único que parece que hacemos después de los 40, y todo eso pues también influye en cómo el cuerpo maneja el azúcar. Claro, y por eso muchas mujeres sienten como que su cuerpo de repente cambió, y entonces no es solo una cuestión de disciplina o fuerza de voluntad. Sí, es una combinación de cambios hormonales y metabólicos que pues sí tienen una explicación. Entonces, la perimenopausia no solo cambia es un cambio en las hormonas reproductivas, también cambia la forma en la que tu cuerpo maneja la energía. Exacto. Y entonces, ¿cómo cambian las menstruaciones en la perimenopausia, Valeria? Fíjate que hay una clasificación que a mí me gusta mucho, en donde la primera etapa de la perimenopausia, las mujeres podemos empezar a darnos cuenta que nos llega antes. Es decir, en un mes te puede llegar la menstruación 2 veces. Sea corta. Esto es clásico porque en la primera etapa falta progesterona. También se asocia mucho a que empezamos a dormir peor. Hay insomnio, porque eso es algo clásico que hace la progesterona. Ya en etapas más tardías, lo que empieza a faltar es el estrógeno y entonces más bien ya no nos llega el periodo. Dices, ¿qué pasó? Ya son 2 meses, 3 meses que no me llega la menopausia y ahí se puede asociar también a los calores, al dolor de cabeza y que van con el médico y les dicen, no, hombre, tú no tienes nada de eso, tus hormonas están perfectas, entonces debe ser algo más, ¿no? O sea, es lo que usualmente comentan. Sí, exactamente. Y ahí es donde empiezan a aparecer los cambios emocionales súper fuertes, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algo que muchas mujeres nos dicen en la consulta durante la perimenopausia de, doctora, yo siento que yo no soy así, esta no soy yo. Claro, y muchas veces las mismas pacientes lo describen así como cambios emocionales muy intensos, más irritabilidad, ansiedad, mucha tristeza o como una tolerancia mucho menor al estrés. Y es muy importante aclarar que no es solamente debilidad o que las pacientes están exagerando. Realmente esto tiene una explicación biológica. Sí, claro, esto hay que aclarárselo a la familia, ¿no? Al marido, que esto no es simplemente que la mujer no quiera, ¿no? Y no es algo que solo va a resolver un antidepresivo. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y entonces durante la menopausia los niveles de estrógenos empiezan a fluctuar muchísimo. No solo bajan, sino que suben y bajan de forma irregular. Si yo les digo que la perimenopausia es como una adolescencia al revés. Claro. Porque realmente están fluctuando las hormonas, eso es algo que no vamos a poder ver con el laboratorio. Entonces, este estrógeno que fluctúa no solo tiene que ver con los cambios en la menstruación o la fertilidad, también influye mucho en nuestro cerebro. Exacto, porque los estrógenos literalmente ayudan a regular los neurotransmisores como serotonina y dopamina. O sea, qué importante es esto para el estado de ánimo, que están muy relacionados la serotonina y dopamina con la motivación, con la sensación de bienestar. Cuando estos niveles comienzan a fluctuar el cerebro, pues también empieza a sentir estos cambios. Por eso puede aparecer más ansiedad y por eso tenemos los cambios de humor y esta labilidad emocional clásica. Claro, y además en esta etapa muchas mujeres empiezan, lo que tú ya decías, a dormir peor. Imagínate, y entonces, si yo tengo el sueño alterado, el cerebro claro que se va a volver mucho más vulnerable al estrés. Entonces no es solo una cosa, es una combinación de cambios hormonales, el sueño está más ligero o hay este insomnio característico, el estrés se acumula, hay cambios metabólicos. Sí, por eso muchas mujeres sienten que reaccionan de una manera que antes no tenían de reaccionar. Y lo importante de entender esto es que no significa que estén perdiendo el control, no significa que tengan una enfermedad mental, significa que el cuerpo está atravesando una transición hormonal. Entonces la perimenopausia no es solo una transición hormonal de los ovarios,
también es una transición de nuestro cerebro. Qué importante eso que mencionas, Valeria, esto de entender cómo los estrógenos actúan en el cerebro. Y entonces se puede diagnosticar la perimenopausia con estudios de laboratorio, porque ya hablábamos de que la menopausia sí se puede diagnosticar con exámenes de laboratorio. Está FSH por arriba de 30, estrógenos bajos, pero ¿qué me dices de la perimenopausia? No, la perimenopausia es clásicamente clínica, es decir, la paciente es la que nos da el diagnóstico. Muchas veces llegan pues a consulta y dicen, es que ya fui con el doctor y me dijo que estoy perfecta, pero yo me siento pues con todos estos cambios que explicamos, y dijo, ya me sacaron mi perfil ovárico y yo estoy lejos de la menopausia, porque también como que hay esa creencia de que estar en la perimenopausia es algo malo y que ya dimos el viajazo, ¿no? Entonces, creo que también es esta apreciación que tenemos de que es algo malo, y cuando en realidad es una transición obligatoria que puede ser muy fructífera si la sabemos tratar. Entonces, pues sí, la verdad es que no es un diagnóstico de laboratorio. Sí se puede pedir el laboratorio, lo hacemos, somos médicos, pero si está normal no significa que la paciente no esté en perimenopausia. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para ayudar en esta etapa que no sea medicamento? Fíjate que hay muchísimas cosas que podemos hacer, por lo menos de forma inicial o como pacientes, ¿no? Porque también aquí hay que aclarar que no todo va a depender del medicamento, pero sí hay cosas que cada una de nosotras podemos hacer, como mejorar el sueño, hacer ejercicios de fuerza, aumentar el aporte de proteína, manejo del estrés, evitar también el alcohol. Todo esto mejora la calidad de vida. Sí, yo creo que esto es clave, pero también es importante entender que no solamente con esto se va a sentir mejor la paciente, ¿no? O sea, porque creo que a veces ellos van con nosotros como médicos para contarnos cómo se siente, pero también esperan un tratamiento. Y no puede uno decirles, o sea, somos endocrinólogos, no podemos decirles, haz más ejercicio, aquí te va tu dieta. O sea, la verdad es que suena como a burla de pronto. Sí decir que es la base, pero no puedes decirle a una persona que duerma mejor cuando tiene insomnio, ¿verdad? Entonces creo que es importante aclarar también a los pacientes que su médico solo les digan las bases. Bueno, esto es la base, es importantísimo empezar por allí, porque todos tenemos algo que enderezar del estilo de vida, pero al final entra la parte del tratamiento, ¿no? Exacto, y entonces platícanos cuándo sí vale la pena considerar la terapia hormonal, o sea, dónde sí está indicada. Pues en los síntomas moderados a severos. O sea, yo considero que una paciente que ya fue a una consulta porque no se siente bien, esa ya está teniendo síntomas moderados a severos. Así es. La paciente que no siente esos síntomas no va a consulta. Todavía lo normalizas, ¿no? Pero si ya fuiste a consulta es porque ya está afectando la calidad de vida, y pues también tener la seguridad de que es un buen tratamiento cuando se indica bien. Bueno, y una vez que ya dimos este tratamiento, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo vamos a dejar el tratamiento? ¿Cuándo lo quitamos? Sí, exactamente. Eso es una pregunta súper importante, Valeria. ¿Tú cuándo se los quitas a tus pacientes? Las guías dicen que es como individualizado. O sea, al final, y eso es lo que yo hago. Claro. Antes se consideraba que era nada más determinado tiempo, 5 años, hasta llegar a los 60, porque luego van a transicionar a menopausia. Y la realidad es que ahora hay que individualizar. Entonces se individualiza de acuerdo a la evolución del paciente, a que no desarrolle efectos secundarios, que es importante aclarar lo de los efectos secundarios por los mitos que hay sobre el tratamiento de la perimenopausia. O también pues lo que está estudiado es que sí, más o menos a los 60 años vamos a tener que retirarlo, pero se puede individualizar en algunas personas el continuar con la terapia hormonal. ¿Tú qué opinión tienes? Sí, exacto. Y entonces se está revalorando eso cada año, y dependiendo de la calidad de vida, o sea, si de acuerdo con los síntomas, si la terapia hormonal de reemplazo todavía se está necesitando, entonces pues se deja el tiempo que se tenga que dejar. Exactamente. Entonces creo que ese es el tiempo que tenemos que estar viendo a las pacientes y ver cómo van. No todas van a recibir la misma dosis, se tiene que individualizar, ¿verdad? Hacer un tratamiento más personalizado. Y entonces aquí llegamos a los mitos y realidades. Sí. Entonces, ¿tienes algún mito, Valeria? Sí, yo quisiera preguntarte lo que dicen. Lo típico es, ¿me va a dar cáncer si me das tratamiento?
No, esto ya se aclaró. Sí hubo un estudio muy importante a finales de los 90, principios del 2000, en donde se detuvo el estudio prácticamente porque se había relacionado con cánceres y por eso todavía tenemos culturalmente, ¿no?, esta idea. Pero no, la realidad es que no. De hecho, al contrario, hay cánceres que se evitan si la persona toma terapia hormonal de reemplazo. Sí, es realmente algo muy increíble lo que sucedió, porque en esa etapa del año 2000 a 2010 se cerró toda posibilidad de dar reemplazo hormonal a las mujeres, o sea, pobres de las mujeres que estuvieron en esa etapa, y ya hasta después se reabrió el estudio y se dieron cuenta que habían evaluado igual a las mujeres desde los 40 hasta los 80 años. Correcto. Pues claro que hay un gap allí de edades. Correcto. Y también el uso de las hormonas que utilizaban no son las que damos ahora. Entonces, pues realmente se vio que el estudio no era válido para decir lo que realmente sucedía o no cuando se utilizan las hormonas. Entonces, de ahí nace nueva investigación, una investigación muy interesante del tema del deterioro neurológico. Esto me parece súper fascinante, Marilu. Platícanos, Valeria. Es que, como ya comentábamos, que las hormonas tienen un efecto importante en nuestro cerebro. Y hay una doctora que está haciendo investigación en Inglaterra y ella se dedica a estudiar este cambio neurológico que existe en las mujeres una vez que estamos atravesando por la perimenopausia, y se ve que sí hay un deterioro neurológico. Y se ha buscado la causa de por qué las mujeres somos las 2/3 partes de la población mundial con demencia. Wow. Entonces, se ha visto que pudiera ser este el inicio. Cuando nos hacen falta nuestras hormonas en la perimenopausia, cuando no lo atendemos, pudiera ser el inicio de este deterioro neurológico que después desencadena demencia. Entonces, no estamos diciendo que el no recibir tratamiento pudiera ocasionar demencia, es algo que se está investigando, pero sí que hay un deterioro neurológico cuando no estamos recibiendo el tratamiento. Entonces esto es algo impactante que no sabíamos y que pues ahora se ha visto que es importante invitar a las mujeres a que tomen el tratamiento para proteger su cerebro. Exactamente. Y te tengo otro mito o realidad. Las pacientes típicamente preguntan, ¿voy a engordar con la terapia hormonal de reemplazo? Mira, esta es una pregunta que es muy difícil de responder. Sí, de acuerdo. Porque al final la evidencia de varios estudios dice que no, que las hormonas no te van a subir de peso. Pero por otro lado tenemos nosotros como médicos que somos científicos que estudiamos las hormonas. Los estrógenos estimulan una hormona en el estómago que se llama GH-relina, que esta hormona va y ocasiona mayor apetito. Claro. Entonces nosotros vemos en clínica la paciente clásica que toma anticonceptivos, la paciente clásica que recibe estrógenos y sí subió de peso. Exacto. Yo creo que no se vale invalidar esta evidencia de los pacientes, de la vida real. De la vida real. Porque la vida real o los estudios de vida real también tienen este peso. Entonces es muy individualizado. Más sí les podemos decir a las mujeres que vamos a darles tratamiento de reemplazo en la perimenopausia, que nosotros como endocrinólogos no nos vamos a olvidar del peso y de la resistencia a la insulina. Claro. Dentro del tratamiento para la perimenopausia vamos a tratar este aumento de peso que ya sufrieron, sean 5 o 10 kilos, y vamos a tratar la resistencia a la insulina. Por eso ahorita hablábamos de este tema importante de resistencia a la insulina en la perimenopausia, ¿no crees? Claro, y sí, vamos a tener, para que todos los que nos escuchan sepan, que vamos a tener por lo menos un par de capítulos hablando sobre sobrepeso y obesidad y su tratamiento, y entonces que sepan que pues también como bien decías, Valeria, como endocrinólogos no vamos a dejar de lado esto. No. Después vamos a ahondar, pero que sí sepan que pues cualquier cosa que se vaya presentando en el proceso, nosotras mismas o su médico endocrinólogo las va a poder ayudar, ¿no? Sí, no podemos entonces decir que hay pacientes que no vayan a sufrir ese aumento, pero la realidad es que cuando llegan con nosotros ya sufrieron el aumento. Exacto. Entonces es cuando empezamos el tratamiento para resistencia a la insulina, para perimenopausia. Así que este es un miedo que no deberían de tener. Claro, definitivamente. ¿Y qué opinas de este mito o realidad que si es solamente el tratamiento para menopausia o se puede empezar desde la perimenopausia? Pues ahora lo que sabemos es que se debe iniciar desde la perimenopausia. No lo debemos de dejar hasta la menopausia. O sea, hay pacientes que dicen, no, es que a mí ya me dijeron que yo estoy totalmente bien y que
no necesito tratamiento hormonal, cuando hay que entender que es muy importante darlo a tiempo, y a tiempo significa desde la perimenopausia cuando se requiere. ¿Tú qué opinas? Así es, definitivamente. Y pudiera ser incluso todavía más importante recibir el tratamiento durante la perimenopausia, porque hay que recordar que los estrógenos nos duran a las mujeres hasta los 50 años. Uh-huh. La testosterona les dura a los hombres prácticamente para toda la vida. Sí. Pero a las mujeres los estrógenos, lo entre comillas normal sería que los tuviéramos hasta los 50. Entonces, si empezamos a tener estas fluctuaciones de los estrógenos o disminución de los estrógenos antes de los 50, si lo pongo en la balanza, como les digo a mis pacientes, del riesgo contra el beneficio, siempre el beneficio va a ser mejor de tomar una terapia hormonal de reemplazo, porque aparte estamos previniendo osteoporosis, Valeria. No, completamente de acuerdo. Y enfermedades cardiovasculares. Sí. Sí, también sabemos que los estrógenos como mujeres nos protegen de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Los hombres que no tienen tanto estrógenos como nosotras tienen riesgo de empezar con estas enfermedades desde antes, pero entonces hay que sustituir estas hormonas pues hasta la edad que corresponde, ¿no? Me encanta. Hasta los 50, por lo menos, ¿no? Me encanta. Bueno, y a ver, otro mito importante, los pellets, las bioidénticas, claro. Estas hormonas que tienen un bonito nombre. ¿Qué opinas tú de las hormonas bioidénticas? Pues que lo único que tienen bonito es el nombre, ¿no? porque o sea, en realidad sí son hormonas sintéticas, son hormonas que no han sido estudiadas, y entonces en el pellet, por eso los endocrinólogos no estamos de acuerdo, y entiendo que esto pudiera ser un tema de debate con otras especialidades, pero nosotras como endocrinólogos no estamos de acuerdo en que les pongan a los pacientes un pellet con diferentes cantidades que no están estandarizadas y que no sabemos cómo va a responder cada paciente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues yo veo dos temas de peligro, la cantidad de hormonas que se les dan, porque una consulta clásica a veces es, oye, se me está cayendo el pelo, y nuestra pregunta obligada es, ¿te pusiste el pellet? Claro. Porque sus niveles de testosterona están por los cielos. Totalmente. Esa es una cosa, ¿no? La otra es que les dan hormonas como la de hidroepiandrosterona, y la de hidroepiandrosterona pues es una hormona que ni siquiera necesitamos en la perimenopausia, y así que dices, bueno, ¿por qué le están dando esta hormona? ¿De dónde viene su evidencia? Entonces, al final nuestra máxima es no dañar, y hay que entender que no son hormonas naturales, son sintéticas, tú lo dijiste, y son otro tipo de hormonas sintéticas no estudiadas. Y entonces ahí yo te preguntaría, otro mito o realidad, ¿siempre tengo que usar testosterona? Ay, esta es una gran pregunta. Mira, de manera clásica se define que la mayoría de las mujeres con el reemplazo hormonal de estrógeno y progestágeno no vamos a requerir testosterona. Pero sí va a haber un 10% de mujeres que tengan el síndrome hiposexual que sí van a requerir testosterona. ¿Y qué es el síndrome hiposexual, Valeria, para que nuestros oyentes sepan? Ahí es cuando efectivamente una mujer tiene una verdadera disminución de la libido, una verdadera disminución de la libido hormonal. Porque mira, hablar del tema de disminución de líbido es algo que los endocrinólogos y otras especialidades no abordamos bien. Así es. Nosotros tenemos que preguntarle a la mujer, a ver, ¿tienes disminución de la libido porque te duele? Así es. Porque tienes dificultad en la lubricación. Así es. Entonces, muy importante. Sí, o el tema de usar esta lubricación, o incluso los vibradores, que se ha demostrado que son muy importantes en el piso pélvico de la mujer y que casi nadie utiliza porque es un tema tabú. Claro. Y entonces, antes de decir la testosterona va a resolverme todo, hay que nosotros como médicos investigar muy bien quién de verdad tiene el síndrome hiposexual, no lanzar la testosterona de inicio. De acuerdo. Incluso ya sabes que problemas de la pareja, o sea, eso simplemente te da disminución de la libido, ¿no? Pues sí, porque ¿cómo te explicas que mujeres de 26 años llegan y te dicen, es que tengo disminución de la libido? Claro. Pues ahí necesitamos abordarlo adecuadamente. Ahora, una vez dicho esto, la testosterona se puede indicar, pero el problema que enfrentamos todos los países es que no hay una testosterona para mujeres. Les informamos que los únicos países que tienen testosterona para mujeres son Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ni siquiera Estados Unidos y Europa. Entonces, por ese lado muy mal, porque no tenemos una testosterona ya indicada para nada más aplicártela. Estamos muy olvidadas por la ciencia. Así es. Es una queja mundial. Entonces, bueno, sí usamos una testosterona que está indicada para hombres y les decimos nosotros
cómo ajustarla, porque necesitamos una 10ª parte de la testosterona, ¿no?, que requiere un hombre. Sí, muy, muy poquita. Y entonces, ¿qué le dirías, Valeria, a una mujer que cree que se está volviendo loca en esta etapa? Bueno, sí suena mucho de risa, ¿no?, decir esto, pero la verdad es que primero quiero decirles a las pacientes que no están solas, que no se están imaginando lo que les está pasando, que esta es una etapa de transición y que tiene tratamiento. Muchas ya estamos allí y es una manera de aprender a vivirla diferente. Algo que me gusta explicarles es que la menopausia a la que vamos a llegar, y que después vamos a hablar de ella, ocurre solamente en otros mamíferos aparte del ser humano, que es la ballena. Y la ballena tiene la posibilidad de ser un matriarcado. Entonces, el hecho de nosotros llegar a la perimenopausia y después a la menopausia es una nueva vida en donde vamos a poder ser todo lo que queramos ser. No se está acabando nuestra vida, no estamos empezando una nueva vida. Wow, qué buena frase, Valeria, me encantó, me encantó. Y pues sí, también creo que vale la pena platicar también de las contraindicaciones, ¿no? O sea, porque no todo es como en automático vamos a dar terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Entonces, no, claro que no. Algunas de las contraindicaciones son enfermedad hepática activa, cáncer de mama, enfermedad tromboembólica y evento cerebrovascular. Sí, yo creo que antes estábamos muy entrenados para decirle a todas las mujeres que no podían recibir tratamiento. Más bien ahora tenemos que reentrenarnos y casi a todas las mujeres va a ser sí, necesitas el tratamiento, y nada más pocas personas van a decir que no. Para aquellas que no, decir que también están los estrógenos locales. O sea, es importantísimo cuidar nuestro piso pélvico y dar estrógenos locales. Entonces, tampoco vamos a dejarlas solas. Decir que también si eres de esas mujeres que no vas a poder recibir el tratamiento, hay otro tipo de tratamiento que se puede dar y que se puede lograr una buena vida sexual y una buena vida emocional en la perimenopausia con otro tipo de tratamiento también. Exactamente. Y entonces, algo que me encantó de lo que decías, o sea, que nuestras pacientes no están solas y los síntomas, bueno, esta etapa es normal, pero no porque sea normal nos tenemos que aguantar los síntomas, ¿no? Entonces, para nada. Se pueden tratar, nada más cuidar estas contraindicaciones y listo. La mayoría, como bien decías, de las pacientes, pues son candidatas a terapia hormonal de reemplazo. Sí, algo con lo que me topo mucho es que hay mujeres que llegan y dices, les explicas todo esto y de todas maneras dicen, es que yo no quiero tomar medicinas. Y yo les digo, bueno, entonces no te pintes, si te fracturas un brazo, pues no te lo arregles, porque eso es lo natural. Y claro que no estamos allí, o sea, la tecnología hace que nuestra vida sea mejor. Ahora vivimos 100 años. Antes vivíamos 50 años y nos moríamos. Entonces hay que aprender a utilizar la tecnología de la medicina para vivir mejor, porque aquí estamos. Entonces, si te salen cataratas, no te operes. Claro. Quédate cieguito, ¿verdad? Claro. Porque eso sería lo natural. Pues no. Entonces tenemos que aprender a aprovechar la tecnología médica, que para eso está. Sí, precisamente por eso aumentó la expectativa de vida, sí. Por antibióticos, por cirugías, vacunas, ¿no? Entonces sí, como bien dices, es aprovechar lo que ya tenemos. Hay que aprovechar la ciencia, sí, no temerle y actualizarnos. A mí, no sé si a ti te pasa, pero me llegan pacientes específicamente para decirme, oye, quiero el tratamiento hormonal. Yo ya leí que es importantísimo tomarlo en esta etapa. Sí, también. Y está la paciente que yo le digo, oye, tú eres candidata para tratamiento hormonal, y me dice, no quiero que me dé cáncer. Así es. Entonces estamos en esta etapa de transición y los médicos igual, o sea, hay médicos que apoyan y dicen qué bueno que te dieron tu tratamiento, esto es lo que está ahorita actualizado en información, y hay médicos que te van a decir no, para nada. Entonces creo que van a pasar unos buenos 10 años para que todos podamos unificar este nuevo criterio de atender a las mujeres desde la perimenopausia. Excelente, Valeria. Pues claro, fue un tema súper importante y muchísimas gracias por habernos explicado tanto. No, hombre, gracias a ti, Marilu, y pues seguimos con el próximo episodio. Muy bien, claro que sí. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Hormonas. No olvides dejarnos tus comentarios, dudas y temas de interés para futuros episodios. Esto fue Entre Hormonas. Hasta la próxima.